Bueno, el análisis del capítulo de 7 de Daniel continúa, y la parte que sigue, como dijimos, la cuarta bestia, en Daniel capítulo 7, es que bueno, del capítulo 7 de Daniel, versículos 10 y 20 en adelante. Dice que tenía 10 cuernos que estaban en su cabeza, y el otro cuerno que subió y delante del cual cayeron 3, aún aquel cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba cosas grandiosas y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Bueno, el significado es este siguiente. Habían 10 cuernos. Esos 10 cuernos tienen representación en muchas cosas, por ejemplo, también gobiernos. Pero la Biblia dice, por ejemplo, que el diablo tiene autoridad para arrojar a la humanidad echados en prisión 10 días. Pruébate fiel hasta la misma muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Mira, Satanás seguirá echando a ustedes algunos en la prisión para que sean puestos a prueba plenamente y para que sean probados 10 días. Pruébate fiel hasta la misma muerte. Así que son 10 días como 10 cuernos, en el cual el diablo ha estado, bueno, en una gobernación en la humanidad. También dice en una profecía de Revelación que también hay una bestia que tiene 10 cuernos. 10 días son 10 cuernos. Pero resulta que Satanás tiene una cualidad de querubín y tiene garras de águilas, pero obvio, era un ser humano y se podía estar materializado y tenía 10 dedos. Son 10 dedos como 10 cuernos. Esa cuarta bestia de los 10 cuernos son 10 días de presión del diablo, en la cual él, como teniendo el medio para causar la muerte, la humanidad quedó en 10 dedos, o 10 días echados en prisión para ser puestos a prueba plenamente, y uno se tenía que probar fiel hasta la misma muerte, porque bueno, Jesucristo dio la vida eterna. Entonces, esta cuarta bestia, teniendo estos 10 cuernos en la cabeza, dice que salió un cuerno que subió delante del cual cayeron 3 cuernos. O sea, de esos cuernos, de esos 10 cuernos, fueron arrancados 3 para que nazca uno. ¿Qué significa? Por ejemplo, que Jesucristo estuvo 3 días muerto. Él dijo que proféticamente que lo pondría en un madero y 3 días después se levantará. Cuando se levantó, cuando Jesucristo lo pusieron en un madero, dijo él que sus discípulos harían obras mayores, después se daría un testimonio en toda la tierra. Y vendría un ayudante, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, pero un espíritu de profecía mayor, gracias a que Jesucristo dio su vida por la humanidad. Y como séptimo ángel, venido del séptimo cielo, vino a la tierra a rescatar a la humanidad, que se le llama Abadón y Apolión a Jesucristo. Él es el ángel del abismo, y es el ángel del séptimo cielo. En el séptimo cielo se llama Abadón, y el octavo cielo es Apolión. Pero a su vez, cuando vino desde el séptimo cielo, vino a la tierra, es el lugar de los lugares inferiores de la tierra. Por eso él dijo, ustedes proceden de los lugares de abajo, yo procedo de los lugares de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea que Abadón, del séptimo cielo Jesucristo, vino al primer cielo. Pero a su vez acá lo destruyeron, lo mataron y estuvo 3 días muerto. Pero después se levantó y comenzó, y vino el ayudante a profetizar después de los 3 días de muerte. Eso quiere decir que este cuerno pequeño, estos 10 cuernos de la gobernación del diablo, en el que se le tiró en la prisión, puestos a prueba a la humanidad, porque es el que tiene el medio para causar la muerte, y que ese cuerno pequeño arrancó a 3 de adelante y hablaba cosas grandiosas, quiere decir que esos 3 días son 3 días de muerte, en la cual murieron 3 cuernos, o 3 días, o 3 días muertos, y sale un cuerno pequeño que habla cosas grandiosas, como que después de esa muerte, o 3 días, o 3 cuernos arrancados, nace un cuerno pequeño, que es como un resucitar y habla cosas más grandiosas todavía que antes. Pero ¿qué pasa? Que esta profecía no aplica a Jesucristo ni a los cristianos verdaderos, esto aplica al satanismo o al anticristo, que quiere decir que cuando el anticristo, o sea, los que han estado en ese
en contra de Jesucristo mismo, se les destruía en esa ciudad. Dijimos que hay una ciudad, o hay un terremoto que divide la ciudad en tres partes. Se le divide la ciudad en tres partes, como en un rasgar de tres dedos. Pero dice que después en esa destrucción va a surgir un cuerno pequeño, el anticristo, o sea que estaría 3 días muertos como en una inactividad, como que se le ponen todas sus obras al descubierto, pero saldría un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el anticristo, que conoce las cosas profundas de Satanás. Por eso esos 3 cuernos, del cual sale uno pequeño, también representaba al diablo, porque el diablo es el cuerno pequeño. Por eso dice, con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque. Así que ese cuerno pequeño es un fuego pequeño que enseña un grande bosque, de como que saca 3 pedazos de ese bosque, o un terremoto que divide a la gran ciudad en 3 partes, como 3 partes o 3 cuernos que se arrancan, y sale un cuerno pequeño y habla cosas grandiosas. Entonces esas cosas grandiosas las habla el anticristo, y hay muchos anticristos, dice la Biblia. Cayeron 3 en aquel cuerno que tenía ojos, y la Biblia dice que los ojos los ojos tienen querubines en su carne, ¿no? Pero también a su vez los que están con el diablo. Que tenía ojos, una boca que hablaba cosas grandiosas. Esas cosas grandiosas es grandes ínfulas. Grandes ínfulas hasta el extremo. Palabras blasfemas son desafíos a la autoridad de Dios. Esas son las cosas grandiosas. Y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Bueno, Satanás el diablo era el querubín ungido, gobernante del mundo, y bueno, era mayor, pequeño pero mayor. Por eso Jesucristo dijo, el que se comporta como uno de los menores es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, Satanás el diablo era el más pequeño, como un querubín, porque los querubines son los más pequeños, pero aún así gobernaba a los demonios, a los demás. Y bueno, en ese profetizar él maldijo a la humanidad. Y en ese sentido fue eso, de que ahora en este caso cuando se arrancan esos 3 días, que son 3 días de muerte, nace otro día, que es un lugar más blasfemo todavía. ¿Sí? Una muerte, pero que cuando se le da muerte vuelve y es peor. Esos son los 3 días en los cuales hay un terremoto y aparecen otro cuerno pequeño de esa gran ciudad que se dividió en 3 partes, en un gran terremoto tan extenso, tan grande el terremoto. Surge ese cuerno pequeño que son muchos anticristos desafiando la autoridad de la gobernación de Dios en la blasfemia, o altanería, racionalidad, que dijo Jesucristo que es un pecado grave. Bueno, esto representa esos 10 días de muerte, o 10 días de prisión, esa escalera que cuando Ezequías estuvo enfermo de muerte, ¿sí? En Isaías capítulo 38, ¿sí? Pero vamos a leer Isaías 38, 4. Dice la palabra de Jehová, ahora le ocurrió por Isaías, y dijo, diciendo, bien tiene que decir a Ezequiel esto lo que ha dicho Jehová, Dios de David, tu antepasado, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, mira, voy a añadir a tus días 15 años, y de la palma de la mano del rey de Asiria los libraré a ti a esta ciudad, y ciertamente defenderé esta ciudad, y esto te es señal de parte de Jehová, de que Jehová efectuará esta palabra que ha hablado, mira, voy a hacer que la sombra de las gradas, que por el sol había bajado en las gradas de la escalera de Acaz, retroceda 10 gradas. Y él subió gradualmente y volvió atrás 10 gradas en las gradas de la escalera que había descendido. Esa fue una señal para Ezequiel de que su vida se iba a alargar en su lecho de muerte o enfermedad. Se quiere decir que esos 10 días en los cuales Satanás se echa en prisión, precisamente es un día como cada escalón de escalera que tuvo Ezequías, en la cual se protegió. Entonces esos son los 10 días en los cuales se le echa, y esos son los 10 cuernos, como 10 cuernos, 10 escalones de escalera, o 10 escalones de sombra o de luz, en la cual se causa la muerte. Y ahí está el cuerno pequeño. 10 cuernos, quiere decir que es como que se sacan 3 escalones a la escalera, o 3 cuernos, pero después de todo eso nace una resurrección de
de esos 10 cuernos, y aparece un cuerno pequeño. Entonces es como si fuese un día 11. Son 10 días, viene un día 11. ¿Sí? Esa es la profecía. Bueno, esto significa lo que vamos a decir ahora. Bueno, hay un texto de que, bueno, la profecía de Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8, de que ustedes van a ir de guerras en forma de guerras, vean que no se terroricen porque todavía no es el fin, porque habrán terremotos, pestes y escasez de alimentos en un lugar tras otro. Terremotos en un lugar tras otro. ¿Sí? Bueno, eso lo dice Mateo 24, 7 y 8. Ahora le vamos a pasar a leer. ¿Sí? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escasez de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principios de dolores de angustia. Bueno, el terremoto, por ejemplo, nunca sabe dónde uno va a ocurrir. El terremoto es una cosa muy difícil de predecir, se puede saber más o menos, pero es muy difícil. Entonces, cuando dice terremoto en un lugar tras otro, es como que no va a saberse qué calamidad va a ocurrir en la Tierra. Por eso, cuando Judas Iscariote traicionó a Jesucristo, ¿sí? Él lo que hizo fue que lo había traicionado por 30 piezas de plata, y bueno, cuando él le dice, pequé cuando traicioné sangre justa, dijeron, tú tienes que atender a ello. Bueno, fue y se ahorcó, y bueno, la historia cuenta de que cuando se ahorcó reventó contra la roca y sus intestinos quedaron vertidos. Bueno, en ese suicidio de Judas por el pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo, ese reventar de Judas Iscariote contra el suelo, reventar y sus partes intestinos quedaron derramados, significa como un terremoto, una catástrofe, ¿no? Porque precisamente el diablo rasga la carne con sus dedos y produjo un terremoto en la carne o piel de Judas Iscariote, porque ¿qué pasó? Judas Iscariote fue llamado a ser apóstol, uno de los 12 apóstoles, puestos principales del gobierno del reino de Jesucristo. Y Judas Iscariote cometió la traición más grande contra el Hijo de Dios. O sea, el peor pecado lo cometió con Judas Iscariote. Por eso Jesucristo dijo, le hubiese sido mejor acá el hombre no haber nacido. Entonces cuando Judas Iscariote se suicidó, que se arcó y cayó, despeñó y reventó y sus intestinos quedaron partidos, es que ahí estuvo su pecado, y quedó su carne extremadamente maldita por haber pecado contra el Hijo de Dios. Por eso dijo, pequé cuando traicioné sangre justa. Por eso significa el lugar tras otro, terremotos. La Biblia dice y compara que la traición a Dios es como una mujer adúltera. Adúltera, ¿no saben que la mujer con el mundo es enemistad con Dios? Judas Iscariote pasó de ser discípulo, amigo de Jesucristo, amigo de Dios, se hizo amigo del diablo. Lo escuchó al diablo. Por eso la Biblia dice que Satanás entró en Judas. ¿Sí? Y por eso la Biblia dice que ¿quién es el que le traiciona? Y tomó un bocado y se lo dio a Judas, le dijo a sus discípulos. Porque ese bocado, Judas cuando comió, se decidió a blasfemar contra Jesucristo. Entonces, bueno, fue y lo traicionó, Satanás entró en él y fue y lo traicionó a los enemigos de Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Bueno, entonces entre los 12 apóstoles quedó una vacante. De los 12 quedó 11 y faltaba uno más. Entonces cuenta la historia en Hechos, de que, bueno, en Hechos 1, capítulo 1, versículo 23, dice, de modo que propusieron a todos a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron y dijeron, tú, oh Jehová, que conoce los corazones de todos, designa cuál de estos dos hombres has escogido, para que tome el lugar de este ministerio de apostolado, del cual Judas se desvió para ir a su propio lugar. De modo que echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y él fue contado junto con los 12 apóstoles. ¿Sí? Entonces, como si fuese por una suerte, fue escogido Matías entre dos, ¿no? Y entonces el discípulo Matías fue contado entre los dos. Pero igual aún así
vamos a contar como que es el 11, discípulo 11, Matías. ¿Sí? Entonces hizo un reemplazo como por suertes, en lo que tiene que ver con un apóstol. Entonces quiere decir que Judas se suicidó, sus sentinos quedaron invertidos como si fuese un terremoto, y fue reemplazado por Matías por suertes. Por eso la Biblia dice que cuando hay terremotos en un lugar tras otro, también se refiere a ramería. ¿Por qué? Porque la ramera, cuando cometió adulterio, que se la presentaron a Jesucristo, obviamente era un pecado sexual, pero también la Biblia dice que el profetizar o decir mentiras corresponde a la gran ramera Babilonia la Grande, que en su frente tiene nombres blasfemos. Por eso se le compara una gran ramera blasfema. Entonces esa blasfemia tiene que ver con, o se le simboliza como una mujer guerrera blasfema, ¿no? Entonces ese echar suertes y elegir a Matías para que reemplace como apóstol a Judas Iscariote, ese echar suertes tiene un significado más profundo que eso, significa terremotos. O sea que Matías significa terremoto, porque al haber traicionado a Judas Iscariote, a Jesucristo, fue reemplazado luego por otro apóstol que se llama Matías por suertes, y fue contado entre los 12 apóstoles. Cuando Jesucristo fue muerto, cuando estaba en el madero y clamó y se dio su espíritu, ocurrió un terremoto, porque fue una blasfema y una traición, que es lo que también significa, que es como una mujer traidora, una ramería por un profetizar maldito. Por eso dice que hubo un terremoto. Sí, por eso dice que esa suerte, entonces, cuando se quitó a Judas Iscariote, que él mismo se suicidó y cayó y reventó y sus intestinos quedaron partidos, significa un terremoto, porque por eso cuando Jesucristo murió ocurrió un terremoto, y incluso el sol se oscureció. Entonces quiere decir que el discípulo Matías de los 12 apóstoles tiene que ver con terremoto, suertes, la suerte de un terremoto. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por culpa de un traidor y produjo un terremoto y una oscuridad. Y después, por suerte, se le ha cogido a Matías. ¿Sí? Y esas son las escaleras, a su vez que en los escalones, de los 10 escalones se quitaron 3, porque Jesucristo estuvo muerto 3 días, hubo una modificación del sol y retrocedió la luz de la grada 10 días, significa una modificación del daño del diablo a la humanidad, de ese echar en prisión a la humanidad por 10 días, que maldijo la historia de la humanidad. Pero esos 10 días son 10 dedos, porque el diablo tiene garras de águila y maldijo a la humanidad en los días de la historia. Pero resulta que pasa, que es como si de los 10 dedos hay un sexto dedo, que sería el sexto dedo, es el aire. Por ejemplo, uno tiene 10 dedos que pueden estar pegados, por ejemplo, porque hay animales que tienen garras o están unidos los dedos, pero los dedos están separados porque hay aire, entonces hay un movimiento. Ese sexto dedo es como que fuese un sexto dedo, que es el movimiento del aire, ¿sí? Pero suerte, porque uno lo mueve como quiere, y es ese sexto dedo. Entonces si uno cuenta que en cada mano hay sexto dedos, ahí llega a 6 en cada mano y son 12. Entre mano izquierda y mano derecha, el aire son 6. ¿Sí? Y ese es el sexto dedo, el aire o movimiento, tiene que ver con el movimiento. Entonces ese fue el sexto dedo. En el del día sexto, Dios creó a Adán y Eva y formó el matrimonio. En el día sexto, el séptimo descansó. Quiere decir que del sexto al séptimo día hay un descanso. En ese séptimo día, en ese descanso, se entendió de que Adán y Eva tenían que tener hijos en el séptimo día, porque en el sexto día formó Adán y Eva. Lamentablemente pecó Eva y Adán con el diablo en ese sexto día, y después vino el séptimo día de descanso. Pero en ese séptimo día de descanso vendrían los hijos. ¿Sí? Ese séptimo día de descanso, dice que todavía queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, pero bueno, ese séptimo día, Jesucristo es el séptimo ángel, es el Hijo de Dios, y se llama Abadón. Ese séptimo día se llama Abadón, y ese día del sexto al séptimo, dijimos que el sexto es el aire y el séptimo sería un propósito que es el Hijo. ¿Sí? Porque el Hijo de Dios, YHWH, es Jesucristo, que es el séptimo ángel. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese movimiento lo da un hijo, por ejemplo, ¿no? Es el propósito. Adán y Eva fueron creados en el sexto día, que es como el aire, el movimiento,
en el profetizar del querubín ungido ahí en el Edén, es el movimiento. Y el séptimo día es el descanso de Dios. Y en ese séptimo día tuvieron la descendencia de Adán y Eva. En el séptimo día, un séptimo dedo. Y ese séptimo dedo es como si fuese el Hijo. Jesucristo es como el dedo de Dios. Dios envió su dedo a la tierra como séptimo ángel, séptimo Abadón, y ese séptimo día es Abadón, y a su vez es el arcángel Miguel Jesucristo, y se llama Abadón, y ese es el descanso. Por eso la Biblia dice que Jesucristo trajo un descanso a la humanidad. O sea que el séptimo dedo es un hijo, o la descendencia. Adán y Eva criados en el sexto día, séptimo día de descanso se tiene un hijo, y ese, o sea que 5 dedos, 10 en total, el sexto es el aire, y son 12 apóstoles. Pero falta más, ¿sí? Entonces dice la historia de que, por ejemplo, la ley de que en el séptimo día descansó, pero hay un día que nunca vino, no pudo venir. Ese día fue el día 8. Ese día 8 se llama Apolión. Nunca existió en la humanidad. O existió en un principio. Y sigue existiendo otro día distinto que es otro cielo. Pero solamente existió el día de 7 de descanso. El octavo no. Ese día de descanso es el 7. Cuando en Israel nació un hijo varón, en el octavo día se le circuncidaba la carne de su prepucio, como un pacto de la ley. En ese circuncisión del prepucio era como una ley de la santificación a una señal de descendencia. La sabiduría de Dios tiene 7 partes. Primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista por obedecer, llena de misericordia, de buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. Distinciones por parcialidad, que son las 2 últimas cualidades de la sabiduría de arriba, sin hacer distinciones por parcialidad y sin ser hipócrita, se refiere a los hijos. No ser parcial con los hijos y sin ser hipócrita. Esas son las 2 últimas partes que son. Sin hacer decisiones por parcialidad es el aire y sin ser hipócrita. Es el día de descanso. Cuando se deja de ser hipócrita se empieza el descanso. Mientras que no sé si se es hipócrita y se está siempre con un disfraz de hipocresía, entonces no hay descanso. ¿Sí? Bueno, ahora la humanidad tiene en esa parte, la séptima, que es la última parte de lo que es la sobriedad de Dios. Entonces ese séptimo día, que es en el descanso, la humanidad fue hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando Caín estaba con Abel, le preguntó por qué estaban ofreciendo a Abel y Caín cada uno un sacrificio, y Dios le preguntó por qué se cae decaído el semblante. Porque Dios miraba con favor a Abel y su ofrenda, pero Caín no lo miraba con favor. Porque Caín era hipócrita. ¿Sí? Porque odió a su hermano porque era justo, pero él era inicuo. Y entonces le preguntó a Dios, ¿por qué está decaído el semblante? ¿Por qué estás odiando a tu hermano? Y Dios le dijo, si te diriges a hacer lo bueno, ahora va a haber ensalzamiento. Si no te diriges a hacer lo bueno, el pecado ha acercado a la entrada y su deseo obviamente es por ti, y tú por tu parte lograrás el dominio sobre él. Y ellos estaban en el día 7, día de descanso. Tanto Abel, ya siendo hijos en ese día de descanso de Dios, el séptimo después de haber pecado en el sexto. Bueno, en ese día séptimo que estaban Caín y Abel, Caín fue del séptimo al octavo. Caín fue de Abadón a Apolión, que significa destrucción. En vez de haber haber buscado la paz con Abel su hermano, se hizo odioso, le odió y lo mató en el campo. Le dijo, vamos allá al campo, y lo mató. Ese vamos allá al campo significa de ir de Abadón a Apolión. Caín fue el primer asesino, y así empezó en la historia de la humanidad, con un asesinato. Por eso en ese día de descanso, en vez de empezar de descanso, empezó con asesinato. Entonces así fue como ese dedo, o sea que esos hijos que tuvo Adán y Eva, de donde dice sin ser hipócrita, Caín fue hipócrita, era falso con su hermano, porque Dios mismo le preguntó, ¿por qué se tenés decaído el semblante? Por ahí Abel no lo notó, por eso cuando Caín le dijo, vamos allá al campo, era un hipócrita, lo que hizo, lo mató, y Abel no se dio cuenta, ¿sí? Entonces fue hipócrita Caín con su hermano, sin ser hipócrita, y esa es la parte séptima de la sabiduría de arriba, sin ser hipócrita, pero Caín lo engañó y bueno, mató a Abel su hermano en el campo. Y bueno, esa es la parte, y ese es el séptimo dedo, que son los hijos. Y bueno, uno de los hijos de Adán y Eva fue hipócrita. Entonces quiere decir que Caín mató a Abel murió y después vino otro hijo, pero el primer justo murió, fue asesinado. Y el séptimo día es descanso. Bueno, a su vez, Jesucristo mismo como séptimo ángel, también vino, como dijimos, del séptimo ángel, arcángel Miguel, siendo Abadón, vino
y en vez de, él estaba en el séptimo cielo y el cielo 8 es un lugar de Apolión, que es un lugar de destructividad. Bueno, en ese sentido, Caín, en vez de destruirse a sí mismo, destruyó a su hermano. En otro sentido, ¿no? Es un asunto muy amplio. Pero bueno, Caín mató a Abel, su hermano, y se hizo Apolión y, bueno, un destructor. Y, bueno, lo mató con injusticia a su hermano, que era un ser real. El inicuo era él. Esa es la historia. Bueno, entonces así son los días creativos o los dedos. 5 dedos de 10 dedos de escalones, el sexto dedo es el movimiento al aire, y el séptimo son los hijos. Por eso la Biblia dice el dedo de Dios o Jesucristo escribiendo en la tierra, cuando le presentaron la ramera, porque es escribir de hijos en la humanidad. Así que esos son 10 dedos, el sexto dedo es el movimiento al aire, y el séptimo dedo es un dedo que viene después, que son los hijos, en el descanso. ¿Sí? Y después de ese dedo, que son el día 7, ahí dijo Salomón, en cuanto a la descendencia, ¿quién sabe si resultará ser sabio o tonto? Sin embargo, él asumirá el control de todo mi duro trabajo, refiriéndose a los hijos. Porque uno no sabe si uno va a tener un hijo y va a ser para creación o para destrucción, si es un hijo maligno, para destrucción. Por eso la Biblia dice que Satanás fue el ángel de la destrucción, y se transformó en un Napoleón, pasó un día 7 a 8 y hizo una destrucción. Así fue Caín y se hizo un asesino. Entonces pasó de ese, en vez de ser sabio fue tonto. Por eso el Salomón dijo eso. ¿Quién sabe si resulta de ser sabio o tonto? Bueno, Caín fue tonto y Dios se lo dijo, pero bueno, Abel no lo notó. Caín fue hipócrita. La sabiduría de la primera parte es en ser hipócrita, y bueno, Caín ya empezó mal y se convirtió en un asesino. Y así es como pasó de esa manera a ser destrucción. Bueno, sí.